Trump acusa a Petro de liderar el narcotráfico y corta la ayuda a Colombia. El país pide elecciones ya. Colombia despertó ese martes con un sabor amargo en la boca. No era el café aguado de las mañanas frías de Bogotá, ni el smog que envolvía las calles de Medellín. Era algo peor. Era la vergüenza colectiva de un pueblo que sintió como su bandera era pisoteada ante los ojos del mundo entero. Porque cuando Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, apareció en las pantallas de medio planeta señalando con su dedo acusador a Gustavo Petro y pronunció las palabras que nadie quería escuchar, todo cambió. Su gobierno lidera una red infiltrada por el narcotráfico. No podemos seguir financiando la corrupción. Así de simple. Así de brutal. Y Colombia, esa nación de más de 50 millones de almas trabajadoras, honestas, luchadores incansables, quedó marcada ante el mundo como la tierra de los narcos. Pero lo que Trump no sabía, o tal vez sí, era que esas palabras no solo herirían al gobierno. Herirían al pueblo. Y cuando un pueblo se siente herido, puede pasar una de dos cosas, se hunde en el silencio o se levanta con furia. Y Colombia eligió levantarse. Era el 16 de septiembre de 2025. Las 8 de la noche. Los noticieros del mundo transmitían en vivo desde Washington. Las cámaras enfocaban el rostro serio y calculador del mandatario estadounidense. Detrás de él, las banderas ondeaban con solemnidad. Su voz era firme, casi robótica, como si hubiera ensayado cada palabra 1000 veces. Estados Unidos no será cómplice de gobiernos que protegen el crimen organizado. A partir de hoy, se suspenden todos los programas de cooperación con Colombia. Ayuda económica, programas de seguridad, acuerdos de inteligencia. Todo. El silencio en los estudios de televisión fue sepulcral. Los periodistas se miraron entre sí, buscando palabras que no encontraban. En las calles de Bogotá, un taxista frenó su carro en seco al escuchar la noticia en la radio. No puede ser cierto. No puede ser. Pero sí lo era. El peso colombiano comenzó a caer en los mercados internacionales como una piedra arrojada al vacío. Las inversiones extranjeras se congelaron. Los empresarios cancelaban reuniones. Las familias que dependían de programas financiados con fondos estadounidenses sintieron el golpe en sus bolsillos antes de que amaneciera. Mientras tanto, en la casa de Nariño, el presidente miraba la pantalla con los puños apretados. Nadie se atrevía a hablar. El silencio en esa sala era tan pesado que dolía respirar. Una asesora de comunicaciones, joven, nerviosa, con el cabello recogido en una cola de caballo, se atrevió a preguntar. «Presidente, ¿qué vamos a decir?» Él no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. Cuando por fin habló, su voz era fría, casi indiferente. «No vamos a responder. Que digan lo que quieran». La mujer tragó saliva. «Pero señor, ¿los medios están esperando una declaración oficial?» «No habrá declaración. Esto es una estrategia del imperio para desestabilizar nuestro proceso de cambio. No les daremos el gusto de vernos reaccionar». Pero el problema no era solo la falta de respuesta. El problema era que el mundo ya estaba reaccionando. Y Colombia se estaba quedando sola. En las ciudades del país, la noticia corrió como pólvora. En Cali, un grupo de estudiantes universitarios se reunió en la plaza principal. Algunos gritaban consignas contra Estados Unidos, otros pedían la renuncia del presidente. Una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas y una mirada cansada, se acercó al grupo con una pancarta hecha a mano. «Mi hijo perdió su beca. ¿Quién nos va a ayudar ahora?» Su voz se quebraba, pero no por tristeza. Era rabia. Rabia pura. En Medellín, los comerciantes comenzaron a subir los precios. El dólar se disparó y con él, el costo de los productos importados. Una señora en un supermercado miraba los precios con incredulidad. «Hace una semana esto costaba la mitad. ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos?» El cajero no tenía respuesta. Nadie la tenía. Pero no todo era caos. Porque en medio de la tormenta, un nombre comenzó a sonar con fuerza. Abelardo de la Espriella. El abogado, empresario, defensor de los valores patrios. El hombre que se había ganado el respeto de millones por su valentía, su claridad, su amor inquebrantable por Colombia. Estaba en Italia cuando estalló la crisis. Había viajado por compromisos empresariales, reuniones con inversionistas, conferencias sobre economía y desarrollo.
Pero cuando vio lo que estaba pasando en su país, no pudo quedarse callado. Desde su habitación de hotel en Roma, grabó un video. No tenía equipo de producción, no tenía asesores. Solo tenía su teléfono, su convicción y su amor por la patria. Colombianos, hoy nuestro país ha sido humillado ante el mundo. Pero no por el imperio. No por Trump. Sino por un gobierno que ha fallado en proteger nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra gente. Colombia merece un liderazgo que defienda nuestros intereses, no que nos exponga al ridículo internacional. Y si el pueblo lo decide, si ustedes lo deciden, estaré listo para servir. El video se hizo viral en menos de una hora. Los medios lo reprodujeron en cadena. Las redes sociales explotaron con comentarios de apoyo. Por fin alguien dice la verdad. Este hombre sí ama a Colombia. Abelardo para presidente. En la casa de Nariño, el equipo de comunicaciones entró en pánico. Señor presidente, el video de Abelardo de la Espriella está rompiendo todos los récords. Tiene más de 5 millones de reproducciones. El mandatario apenas levantó la vista de su escritorio. Es un oportunista. Nada más. Pero en su interior, sabía que no era tan simple. Porque el pueblo estaba cansado. Cansado de las promesas incumplidas. Cansado de la confrontación con el mundo. Cansado de sentirse avergonzados de su propio gobierno. Y cuando un pueblo está cansado, busca esperanza. Y la esperanza tenía nombre, Abelardo. Los días siguientes fueron caóticos. El gobierno intentó minimizar el impacto de las declaraciones de Trump, pero cada intento resultaba en un nuevo fracaso. El canciller dio una conferencia de prensa diciendo que Colombia no necesitaba la ayuda estadounidense, que el país era autosuficiente. Pero los economistas no tardaron en desmentirlo. Colombia depende de Estados Unidos para el 80% de su comercio exterior. Sin esa relación, la economía colapsará en meses. Un periodista le preguntó al canciller si estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por el desempleo masivo que se avecinaba. El funcionario tartamudeó, buscó palabras, pero no encontró ninguna que sonara convincente. La conferencia terminó en un desastre. El presidente intentó dar un discurso desde el Palacio de Nariño. Quería mostrarse firme, inquebrantable. No nos doblegaremos ante las presiones del imperialismo. Colombia es libre y soberana. Pero su voz sonaba hueca. Las cámaras capturaron algo que los colombianos no habían visto antes, miedo en sus ojos. Miedo de haber llevado al país al borde del abismo. Miedo de que el pueblo ya no creyera en él. Y tenía razón en temer. Porque afuera del palacio, cientos de personas se habían reunido con pancartas. Renuncia ya. Queremos elecciones anticipadas. Colombia merece un presidente digno. Abelardo regresó a Colombia 3 días después. El aeropuerto El Dorado estaba repleto de seguidores. Algunos llevaban banderas tricolores, otros carteles con su rostro. Cuando salió de la sala de llegadas, el grito fue ensordecedor. ¡Abelardo! 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 Él sonrió, saludó con la mano, pero no dijo nada. No necesitaba decir nada. Su presencia era suficiente. Porque representaba algo que el país había perdido, orgullo. Orgullo de ser colombiano. Orgullo de tener un líder que no se escondía, que no huía, que enfrentaba los problemas de frente. Esa misma noche, el Movimiento Defensores de la Patria organizó una concentración en la Plaza de Bolívar. Miles de personas llegaron desde todos los rincones del país. Familias enteras, jóvenes, ancianos, trabajadores, empresarios, estudiantes. Todos unidos por un solo propósito, exigir un cambio. Abelardo subió al estrado. La multitud enmudeció. Su voz resonó con fuerza. Hoy Colombia está herida. Herida por la negligencia, por la arrogancia, por la falta de visión. Pero Colombia no está derrotada. Porque ustedes, el pueblo, son el verdadero poder. Y cuando el pueblo decide levantarse, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo. Aplausos. Gritos. Lágrimas. Porque esas palabras no eran solo un discurso. Eran un grito de guerra. Un llamado a la acción. El gobierno intentó reaccionar. Organizó sus propias marchas, convocó a sus seguidores, lanzó campañas en redes sociales. Pero era demasiado tarde. La credibilidad estaba rota. Un video comenzó a circular en internet.
Mostraba a un funcionario del gobierno llegando a una reunión en un vehículo de lujo, mientras una madre en la calle pedía dinero para comprar leche para sus hijos. El contraste era devastador. Los comentarios no se hicieron esperar. Esto es lo que tenemos. Políticos millonarios y pueblo hambriento. Es hora de cambiar. En Washington, Trump observaba el caos con satisfacción. Su estratega político le mostró las encuestas. Señor presidente, su índice de aprobación en Colombia es del 3%. Pero su mensaje caló. El pueblo está pidiendo un cambio. Él asintió. Bien. Eso es exactamente lo que queríamos. Porque para el mandatario estadounidense, esto nunca fue solo sobre narcotráfico. Era sobre control. Sobre asegurarse de que el próximo gobierno colombiano fuera aliado, no adversario. Y si para lograrlo había que hundir a un presidente, pues que así fuera. Pero en Colombia, la gente no pensaba en geopolítica. Pensaba en sobrevivir. En pagar el arriendo. En conseguir trabajo. En darles un futuro a sus hijos. Y cada vez que miraban las noticias, veían a un gobierno desconectado de su realidad. Un gobierno que hablaba de revoluciones y transformaciones, pero que no podía llenar los estantes de los supermercados. Un gobierno que prometía justicia social, pero que dejaba a las familias sin oportunidades. Una tarde, una periodista entrevistó a una anciana en un barrio popular de Bogotá. Doña Marta, ¿qué piensa de todo lo que está pasando? La mujer, de 72 años, con las manos arrugadas por el trabajo, miró a la cámara con una mezcla de tristeza y resignación. Yo voté por él. Creí en sus promesas. Me dijo que iba a defender al pueblo. Pero míreme ahora. No tengo ni para las medicinas. Y él sigue en su palacio, diciendo que todo está bien. ¿Sabe qué pienso? Que nos mintió. Y ahora todos estamos pagando por haberle creído. El video se volvió viral. Porque doña Marta no era solo una anciana. Era la voz de millones. El presidente intentó una última carta. Convocó a un consejo de ministros de emergencia. Necesitamos un plan. Algo que nos devuelva el control. El ministro de Hacienda habló primero. Señor presidente, sin la ayuda estadounidense, el déficit fiscal se disparará. Necesitamos buscar aliados alternativos. ¿China? ¿Rusia? El mandatario negó con la cabeza. No podemos vernos como si estuviéramos vendiendo el país. La ministra del Interior intervino. Entonces, ¿qué propone? Porque el pueblo está en las calles. Y cada día son más. Él golpeó la mesa con el puño. ¿Resistiremos? No vamos a ceder ante la presión. Este es un proceso histórico y no lo vamos a abandonar. Pero todos en esa sala sabían la verdad. Ya no se trataba de resistir. Se trataba de sobrevivir políticamente. Y las posibilidades eran cada vez más escasas. Abelardo, por su parte, no perdía el tiempo. Recorrió el país. Visitó fincas en el Cauca, fábricas en Antioquia, escuelas en la costa. Escuchó a los campesinos hablar de cómo los precios de sus productos habían caído. Escuchó a los empresarios explicar cómo la falta de inversión los estaba llevando a la quiebra. Escuchó a los maestros contar cómo los niños llegaban sin desayunar a las aulas. Y cada historia que escuchaba lo llenaba de más convicción. Colombia necesitaba un cambio. Y ese cambio no podía esperar hasta 2026. Un día, durante una reunión con líderes comunitarios en Cartagena, un hombre se levantó y le hizo una pregunta directa. Doctor Abelardo, usted habla bonito. Pero, ¿qué va a hacer realmente si llega al poder? ¿Cómo nos va a devolver la dignidad? Él lo miró a los ojos. Voy a hacer lo que cualquier líder debería hacer. Escuchar. Trabajar. Y poner los intereses del pueblo por encima de todo. No voy a prometer milagros. No voy a decirles que todo será fácil. Pero les prometo una cosa, jamás los voy a avergonzar ante el mundo. Y jamás voy a traicionar su confianza. El hombre asintió, satisfecho. Y cuando salió de esa reunión, le dijo a su esposa, ese hombre sí entiende lo que necesitamos. El gobierno intentó desprestigiar a Abelardo. Lanzaron campañas diciendo que era un agente de la CIA, que estaba financiado por el imperialismo, que solo buscaba poder. Pero nada funcionó. Porque el pueblo ya había tomado su decisión. Ya no creían en las mentiras. Ya no creían en las excusas. Creían en alguien que les hablaba con la verdad, por dura que fuera.
Las encuestas comenzaron a mostrar una realidad innegable. Si las elecciones fueran hoy, Abelardo de la Espriella ganaría con el 62% de los votos. El presidente actual apenas alcanzaría el 18%. Los analistas políticos no salían de su asombro. Es una caída sin precedentes. Nunca habíamos visto algo así en la historia política de Colombia. Un periodista preguntó en su programa, ¿es posible que tengamos elecciones anticipadas? Un constitucionalista respondió, legalmente, es complicado. Pero políticamente, puede ser la única salida para evitar una crisis mayor. En las redes sociales, el hashtag elecciones ya se convirtió en tendencia mundial. Personas de todo el país, de todas las edades, compartían sus historias. Yo perdí mi trabajo por culpa de este gobierno. Queremos elecciones ya. Mi mamá no puede comprar sus medicinas. Queremos elecciones ya. Mis hijos no tienen futuro aquí. Queremos elecciones ya. Era un clamor colectivo. Un grito desesperado por un cambio. El presidente, acorralado, sin opciones, tomó una decisión desesperada. Convocó a una cadena nacional. Su equipo le advirtió que era arriesgado, que el pueblo ya no quería escucharlo. Pero él insistió. Tal vez esta sea mi última oportunidad. Esa noche, millones de colombianos encendieron sus televisores. Algunos por curiosidad, otros por morbo, otros porque aún tenían una pizca de esperanza. Él apareció en pantalla, serio, con el rostro demacrado. Colombianos y colombianas, hoy quiero hablarles con el corazón en la mano. Sé que han sido tiempos difíciles. Sé que muchos están decepcionados. Pero les pido que no pierdan la fe en el proceso de cambio que iniciamos juntos. Los errores que se han cometido son parte de un aprendizaje. Pero no vamos a abandonar el camino. Pero antes de que pudiera terminar, los comentarios en redes sociales explotaron. Ya no creemos. Renuncia. Lárgate. El país no te quiere. La cadena terminó siendo un fracaso rotundo. Abelardo vio la cadena desde su casa. Estaba rodeado de su equipo, de amigos, de líderes comunitarios. Cuando terminó, todos lo miraron esperando su reacción. Él simplemente dijo, el pueblo ya decidió. Ahora solo falta que la historia cumpla su curso. Y tenía razón. Porque en las calles, en las plazas, en las redes, en las conversaciones de cada hogar, el sentimiento era unánime. Colombia necesitaba un nuevo líder. Y ese líder ya tenía nombre. Los meses siguientes fueron de una tensión insoportable. El gobierno intentó mantenerse a flote, pero cada día traía una nueva crisis. Un escándalo de corrupción aquí, una renuncia ministerial allá, una protesta masiva acullá. El país estaba al borde del colapso. Y en medio de todo ese caos, una cosa quedaba clara, el pueblo ya no iba a esperar hasta 2026. Una mañana de noviembre, un grupo de congresistas de diferentes partidos presentó una moción de censura contra el presidente. Era algo inédito, histórico. Pero el ambiente político había cambiado tanto que lo imposible se había vuelto posible. La moción no prosperó por falta de votos, pero el mensaje estaba claro, el presidente ya no tenía el respaldo ni siquiera de su propio partido. Abelardo seguía recorriendo el país. Cada evento era más grande que el anterior. En Barranquilla, 50.000 personas se reunieron para escucharlo. En Bucaramanga, 60.000. En Cali, 80.000. Eran cifras que ningún político había alcanzado en décadas. Y lo más impresionante era la diversidad de la gente. No eran solo jóvenes rebeldes o ancianos nostálgicos. Eran familias completas, profesionales, obreros, campesinos, empresarios. Todos unidos por un mismo sueño, una Colombia mejor. Una tarde, durante un evento en Manizales, una niña de 10 años se acercó a él con una carta. Doctor Abelardo, le escribí esto. Él tomó la carta, la abrió y comenzó a leer. Decía, mi papá perdió su trabajo. Mi mamá llora todas las noches. Pero mi abuela dice que usted va a salvar a Colombia. ¿Es cierto? Por favor, ayúdenos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrodilló frente a la niña y le dijo, voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Te lo prometo. Y cuando la niña lo abrazó, todos los presentes sintieron algo que hacía mucho no sentían, esperanza. El presidente, desde su oficina, veía cómo su apoyo se desvanecía. Sus asesores le decían que era momento de negociar,
de buscar una salida digna. Pero él se negaba. No voy a renunciar. No voy a darles el gusto. Pero en el fondo, sabía que ya había perdido. Porque un líder sin pueblo no es líder. Es solo un hombre en un palacio vacío. El 2025 terminó con Colombia en vilo. Las elecciones estaban programadas para 2026, pero todos sabían que el país no podía esperar tanto. Los economistas advertían de una recesión profunda. Los sociólogos hablaban de una fractura social irreparable. Los políticos de todos los bandos buscaban desesperadamente una solución. Y en medio de toda esa incertidumbre, el pueblo seguía teniendo claro lo que quería. Querían un líder que los respetara, que los escuchara, que pusiera a Colombia por encima de ideologías y egos. Y ese líder, para la inmensa mayoría, era Abelardo de la Espriella. Una noche de diciembre, durante una entrevista en vivo, una periodista le preguntó: «Doctor Abelardo, ¿está listo para gobernar Colombia?». Él respondió sin dudar: «Estoy listo para servir a Colombia. Hay una diferencia. Gobernar suena a imposición. Servir es lo que el pueblo merece. Y si me dan la oportunidad, voy a dedicar cada minuto de mi vida a devolverle la dignidad a este país». La entrevista fue vista por más de 15 millones de personas. Y cuando terminó, las redes sociales explotaron con un solo mensaje: «Abelardo presidente». El año nuevo llegó con una mezcla de esperanza y ansiedad. Colombia sabía que el 2026 sería el año del cambio. Pero la pregunta era: ¿llegaría el país a esas elecciones sin colapsar? ¿O tendría que haber una solución antes? Los expertos debatían, los políticos negociaban, pero el pueblo ya tenía la respuesta. Y esa respuesta era clara como el agua. Porque cuando un pueblo despierta, cuando un pueblo se cansa de las mentiras y decide tomar su destino en sus manos, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo. Y Colombia había despertado. Había despertado con rabia, con dolor, pero también con esperanza. Esperanza de que un hombre, un líder, un colombiano de corazón, pudiera devolverles lo que les habían quitado: su dignidad, su orgullo, su futuro. Y mientras el presidente se aferraba a su silla, negándose a ver la realidad, el pueblo ya estaba escribiendo el próximo capítulo de la historia. Un capítulo donde el protagonista no sería la confrontación, ni el odio, ni la división. Sería el amor por la patria, el respeto por la gente, el compromiso con el futuro. Y ese capítulo tenía un nombre: Abelardo de la Espriella. El hombre que se atrevió a enfrentar la tormenta cuando todos huían. El hombre que escuchó cuando nadie más lo hacía. El hombre que le devolvió la esperanza a un país que pensaba que ya no le quedaba ninguna. Entonces, después de todo lo que ha pasado, después de las acusaciones, de la vergüenza internacional, de las promesas rotas y las oportunidades perdidas, te pregunto a ti, colombiano, colombiana, ¿crees que el país puede esperar hasta 2026? ¿O es hora de que el pueblo exija lo que le corresponde por derecho? Déjame tu comentario. Cuéntame qué piensas. Porque esta no es solo una historia. Es nuestra historia. Y el final lo escribimos entre todos.